Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cierre sus ojotes y dígale: Dios, gracias por bendecir mi vida, por tu palabra. Dígale al Señor, dígaselo a Él, por hablar a la necesidad de mi corazón. Gracias, amado Espíritu de Dios, por bendecir mi vida. Esa palabra que me hace crecer, esa palabra que me hace, que me fortalece. Yo recibo la verdad de tu palabra. Que tu palabra ministre mi vida. Que tu palabra llegue a lo profundo de mi corazón y desde allí empiece a causar un efecto poderoso en mi vida. Gracias. Yo te pido, Padre, por este pueblo, que sus corazones estén siendo sensibles a tu voz. Que sus corazones estén abiertos al recibir lo que tú quieres dar esta mañana, lo que tú has traído. Gracias una vez más por bendecir tu pueblo por la palabra. Que este pueblo sea edificado, que este pueblo crezca, que este pueblo se edifique por esa palabra, que tu palabra cumpla tu propósito en sus vidas y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Venga tu reino. Es la lección número 13 acerca del Padre Nuestro. ¿Lección qué? 13. Llevamos 13 lecciones y nos vamos casi todo este resto de año hablando sobre lo que tiene que ver con el Padre Nuestro. Y hemos estado analizando parte por parte, punto por punto, y de allí nos vamos, tomamos otras ramas, regresamos otra vez a la raíz, al centro. Y yo espero que usted que está tomando nota, pues siga haciéndolo y siga permitiendo que Dios siga también obrando y mostrando cada cosa. Hay muchas cosas que están siendo abiertas para nosotros allí y qué bueno que usted no se lo pierda y podamos terminar, llevar hasta el fin este estudio y cada cosa que Dios está hablando, porque hay muchas cosas que estoy mirando en lo que sigue muy interesantes que no quisiera que usted se perdiera por nada del mundo. El domingo pasado compartimos sobre la diferencia que hay entre ser un simple cristiano y ser un hijo del reino. Una tremenda diferencia, gran diferencia entre eso. Ser un cristiano, ser un evangélico y ser un hijo del reino. Y tener en nosotros la administración del cielo. Muy aparte de esa religiosidad. Hablábamos entonces de esa diferencia que hay entre estos dos conceptos, ser cristiano y ser un hijo del reino. Y hay allí una tremenda diferencia que el Espíritu de Dios está llevándonos a entender y asimilar para nuestras vidas. Que podamos entender qué es lo que estamos pidiendo cuando nosotros estamos rezando, venga tu reino. ¿Qué es lo que en realidad estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que durante tanto tiempo hemos hablado? Ya hablamos de eso, de esa primera parte, Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad. Hablamos de lo que es santificar su nombre. Hablamos entonces de lo que es su reino establecido. Y hemos tocado tanto alrededor de lo que es en realidad el reino, pero lo tocamos más viendo lo que no es el reino. Los mitos que tienen que ser deshechos, que tienen que ser derribados frente a lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido por ahí de lo que es el reino, cosas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente es el reino. Pero hoy nos centramos en qué estamos pidiendo en realidad cuando pedimos venga tu reino. La multitud, la humanidad entera que entre cadenas gime, ha orado durante años y años y años sobre lo que es venga tu reino, y ha dicho venga tu reino, venga tu reino. Si usted supiera y si supiéramos en qué problema nos estamos metiendo cuando pedimos eso, ni siquiera nos atreveríamos a rezarlo. ¿Qué estamos diciendo cuando le decimos venga tu reino? Venga tu reino. Ahora, pues estamos y Dios está haciendo claridad frente a todo eso. Y decía que hemos estado hablando entonces de la diferencia que hay entre ser hijos del reino y ser hijos o ser evangélicos, cristianos normales.
Hablamos de algunos mitos, pero hablamos también de traumas. Y entonces nos encontramos un tremendo trauma que se llama ignorancia. Ignorancia. La gran mayoría de la gente entonces hoy hace y hemos rezado, venga tu reino, por ignorancia, sin saber lo que estamos rezando, por ignorancia. Yo les decía ahora 8 días que cuando en el encuentro confrontamos a los jóvenes con lo que es la fornicación, él está diciendo, y muchos están creyendo que fornicar es una tarjeta de crédito, y entonces allá se llevan una tremenda sorpresa con que no es una tarjeta de crédito, es un pecado. Pero la gran mayoría dice, yo no sabía, yo simplemente pensé que era hacer el amor, y que eso era normal, eso fue lo que me enseñaron y es lo que se vive allá, yo no sabía. Y entonces nosotros estamos viendo, dándonos cuenta que la gente tiene un trauma terrible, no solamente con eso, sino con todo lo que tiene que ver la palabra de Dios por algo, un trauma que se llama ignorancia. Ignorancia. Cuando uno les pregunta entonces por qué lo hacen o por qué lo hacían, por ignorancia. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Allí está el apóstol Pablo hablando a los atenienses, viéndolos fundidos en tremenda idolatría. Y entonces el apóstol está hablando de eso y dice que Dios, habiendo pasado por alto los años de la ignorancia, habiendo pasado por alto los años de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que ¿qué? ¿Aló? Que se arrepientan. Y eso me llamó la atención y comentaba esta mañana a las 8 que a veces pensamos en qué pasa con aquellos o cuando algo se comete por ignorancia. La gran mayoría de la gente que está allá, ellos son idólatras y cometen idolatría y viven y caminan y se mueven en ello por ignorancia. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que manda el Señor, dice, él pasa por alto su ignorancia, pero lo manda a que se arrepientan. Entonces, quiere decir eso, me está diciendo, me está mostrando que él no tendrá por inocente al ignorante. Porque él lo manda a arrepentirse de su ignorancia. Un trauma que ha sido puesto y que nos ha sido hecho por las cosas, la religión, los dogmas, los mitos, ignorancia. Pero manda una cosa importantísima que se llama arrepentimiento. De hecho, al comenzar el Padre Nuestro, nosotros hablamos cuando comenzamos estos estudios de algo que es fundamental y que se llama nuevo nacimiento. Cuando hablamos del reino decíamos que sin nuevo nacimiento no hay reino. Que el Padre Nuestro no lo puede rezar cualquiera. No cualquiera puede decir Padre Nuestro. Eso solo lo puede decir y lo puede rezar alguien que es verdadero hijo. Y para ser un hijo tiene que haber nacido de nuevo. Y allí hay un tremendo problema. Nuevo nacimiento. Dentro de todo esto, y todo esto lleva y va a parar en últimas a un trauma del que hablamos que se llama ignorancia. La gente hace tantas cosas por ignorancia. Porque es que no puede haber cristianismo sin vida del cielo. Para haber cristianismo, o no puede haber cristianismo sin manifestación del cielo. Vamos a ver eso más adelante. Cuando hay un verdadero cristianismo, porque no está mal que me llamen cristiano, porque estamos hablando en la gran diferencia que hay entre ser cristiano y ser hijo del reino, porque cristianos son muchos. Allá afuera todo el mundo se denomina cristiano, pero es muy distinto ser un cristiano a ser un hijo del reino. Y entonces, cuando se es hijo del reino, necesariamente tiene que haber manifestación de Dios. Vamos a verlo más adelante. Entonces, jamás habrá vida del reino sin manifestación del cielo. Decíamos que donde hay vida del cielo y reino del cielo, siempre habrá
entonces un verdadero cristianismo. Ese será un verdadero cristianismo si hay vida del cielo y hay reino. Ese es un verdadero cristianismo. Pero hoy hay mucho cristianismo, pero nada de reino. Y entonces allí hay un tremendo problema. De allí que hay muchos evangélicos, cristianos, sin vida del reino y que no son hijos del reino. Y entonces hay mucho evangélico que no muestra nada de Cristo. Y eso es incongruente, no se puede, no funciona. Si yo soy cristiano, tengo que mostrar a Cristo, tiene que ser. Si yo pertenezco al reino, en el reino tiene que haber manifestación del cielo. Cristo tiene que manifestarse allí, vamos a estarlo mirando dentro de esa cultura del cielo en la que vivo. Pero si yo vivo una vida cristiana, pero no hay manifestación del reino, yo tengo que revisarme. Hay un tremendo problema. Y ese tremendo problema es bien grande porque se llama nuevo nacimiento. Y allí hay un tremendo problema. Entonces, lo grande, lo esencial no es que me digan cristiano. Eso no es nada del otro mundo. Lo esencial dentro de todo esto es que yo soy un hijo del reino. Yo soy ciudadano del cielo. Y cuando yo soy hijo del reino, eso se manifiesta. Eso se manifiesta. Vamos a estarlo mirando luego. Porque es que lo que pasa es que hay muchos que cambian de religión. Y esto del reino no es cambio de religión. Y hay muchos que llegan y entonces se cambian de la religión católica a la evangélica. O ellos eran musulmanes y se vuelven evangélicos. Y esto no se trata de religión. Esto del reino es otra cosa totalmente distinta. Porque hay muchos entonces evangélicos que no han nacido de nuevo. Y hay un tremendo problema. Y eso parece incongruente, pero es una verdad. Muchos evangélicos que no han nacido de nuevo. Decía esta mañana que es impresionante ver por las redes sociales cómo hay tantos evangélicos defendiendo el Papa. Impresionante. Se queda uno que, mejor dicho, yo esta mañana aprendí a persignarme de ver semejantes cosas. Cristianos evangélicos defendiendo al Papa y su venida y esto. Pastores diciendo que eso trae puertas abiertas a la nación. Impresionante. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que ofendan al Papa, no estoy diciendo eso. Que venga todas las veces que quiera venir, traiga su pantaloneta, vaya para Cartagena, bañe, pasee, sabrosito, que venga el Papa. El grave problema es la razón por la que está aquí. Eso hay que discernirlo en el espíritu, y eso solo lo disciernen los hijos del reino. Los demás están por allá en otro paseo. Ellos ni saben lo que está pasando. Espiritualmente eso tiene una connotación muy fuerte y muy poderosa. Y nosotros entonces tenemos que, yo estaba viendo tantos de pronto peleando y ofendiéndose por ahí por las redes y esto frente a esto. Y no se trata tampoco de eso. Pero sí de dejar claro en que yo no puedo estar ni puedo compartir exactamente todo lo que está pasando. Porque en el ámbito espiritual hay una connotación muy fuerte en lo espiritual dentro de todo lo que está pasando frente a lo que Él vino a hacer. Y no es solamente que vino y lo único que nos muestran es a traer un mensaje de paz. Pues si eso es así, pues ojalá que así fuera. Pero es que lo que pasa es que eso no es así. Dejó dos razones más para que la gente se siga postrando frente a alguien que no es Dios. Dos ídolos más, dos señores curas a quien Él beatificó, y entonces nos dejó un problema más para nuestra nación. Y entonces nos dedicó al Cristo mutilado, también lo dejó ahí como alguien donde muchos seguirán adorando. Entonces nos dejó un problema terrible, porque la Biblia dice en el Salmo 115:8 que la gente es igual a lo que adora. Entonces todos los chocuanos seguirán adorando al mutilado, serán mutilados de ahí para adelante. Porque dice la palabra que el hombre es igual a lo que adora. Salmo 115:8. Pobres chocuanos seguirán mutilados y todos los que sigan confiando en el mutilado. Entonces nos dejó un tremendo problema y es que bienvenido, no es bienvenido
Porque esta nación no es además de que nos dedicó la nación a la señora de Chiquinquirá, y resulta que esto no es de Chiquinquirá, esta Colombia es de Cristo. Y muchos cristianos ahí como que bienvenido, ¿no? Pero eso no lo pueden discernir sino los que son del reino. El que no es del reino no puede entender eso. Decíamos entonces que donde hay reino hay manifestación del reino. El reino se manifiesta. Miremos entonces en Juan 14:15, está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si miramos ese texto así despacito, si ustedes me aman, es decir, que los que guardan mis mandamientos son los que me aman. Y eso ahí diría mucho, pero vamos rápido. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para que esté con quiénes? Con vosotros. Vamos anotándonos eso. Para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Esto es interesante y esto es profundo y esto es grande. La gente no puede entender. El Espíritu está con H mayúscula. Está con mayúscula. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir. Ellos no lo conocen. Pero nosotros sí le conocemos. Esto dice todo. ¿Por qué? Porque vive, porque mora con nosotros. Y es más, no solamente mora con nosotros, sino que está en nosotros. Esto es grandioso, esto es una bomba. Está en nosotros, con nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Hasta dónde dijimos? 26. Todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Y por qué nosotros sí le podemos ver? Porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque Él está vivo y en nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Tremendo rompecabezas, pero grandioso. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Aló, y los guarda. Ese es ¿quién? El que me ama. Yo no puedo andar diciendo entonces que yo amo a papá Dios, que yo amo a Dios, que yo amo a Dios, pero yo hago lo que a mí me parece. Y eso es para meditar y para tenerlo en cuenta, subrayarlo y para tenerlo como algo demasiado importante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, entonces será amado por mi Padre. Tremenda cosa. Ahora 8 días hablábamos acerca de lo que es ser enemigos de Dios. Lo que eso significa, y eso es un problema gravísimo. Pero hoy estamos hablando de lo que es ser amado por Dios. ¿Sabe lo que significa que Dios me ama? ¿Sabe lo que significa que Dios me ama? ¿Sabe qué es eso? Otra bomba. Que Dios me ama. Y yo le amaré. Pero hay una cosa de la que estamos hablando y que dije que subrayáramos por ahí. Se llama manifestación. ¿Y qué? Me manifestaré a Él. Manifestación. Eso es algo muy especial, demasiado especial. Vamos a estar mirando por qué. Me manifestaré. Y el Espíritu no viene para hacer una obra temporal, como lo hacía antes. Recordamos en la antigüedad era así. El Espíritu Santo hacía una obra temporal. Pero hoy el Espíritu Santo dijo que va a venir para hacer ¿qué? Morada, morada. Para hacer morada. Eso es dinamita. Para hacer, y de la buena, dice Marta. Dinamita y de la buena. Viene para ser morada, no es temporal. Pero resulta que donde Él hace morada, hace también manifestación. Vendré y me manifestaré. Donde hay morada, Él se manifiesta.
Es decir, que usted es morada de Dios. Usted sabe eso, y yo somos templo, somos morada. Dije, vendré a vosotros y estaré con vosotros, pero en vosotros, y haré manifestación, me manifestaré. Siempre donde Dios está, Dios se manifiesta. Jesús nunca pudo pasar inadvertido. Siempre donde Jesús estaba, dice, y la gente oyó. Un día dice en alguno de los evangelios que él entró a una casa y la gente oyó que él había llegado a esa casa. Él no podía pasar de incógnito, nunca. Donde él estaba, la gente oía que él estaba y se agolpaban. Y ahí mismo se hacía la montonera porque no se les podía escapar, y donde estaba la gente le hacía montonera. Porque es que donde él está, él se manifiesta. Y si él está en esa casa, que es usted, estamos hablando de este templo del Espíritu Santo, tiene que haber manifestación. Tiene que haber manifestación. La gente tiene que oír que él vive ahí. Tiene que haber manifestación. Y si no hay manifestación, hay un problema que se llama nuevo nacimiento. Donde él está, él se manifiesta. Y él hace casa para manifestarse. La razón por la cual él hace habitación es para manifestarse. Él le dijo al pueblo de Israel, dijo que eran casa de Israel, lo llama Ezequiel, casa de Israel. Y él formó esa casa de Israel, su pueblo, para manifestarse. De hecho, se sigue manifestando hasta hoy. Donde él hace casa, él hace manifestación. Tiene que ser así. Si eso no es así, usted está metido en un terrible problema. ¿Oyó? Manifestación. Dios hace morada para luego manifestarse. Entonces el propósito de la morada es la manifestación. Anótese eso. Él me eligió, hizo de mi vida una casa, y así nos llamó Dios. Es una poderosa realidad, somos una casa de Dios. Hay que entender y analizar que yo soy una casa. Y es tan así que Jesús, cuando habló de las intenciones malévolas de Satanás, del diablo, él dijo algo sobre el espíritu inmundo que se va y vuelve. Cuando es sacado, cuando es echado, cuando es barrida la casa, y hablamos de esta casa espiritual, de este templo, y ese templo, cuando se ministra liberación, se habla de eso. Entonces esa casa se barre, se echan fuera todos los virolicos que han dejado o que se han metido a vivir allí. Y entonces hay que guardar esa liberación, porque si no, dice que vienen 7 más peores y vienen y se meten en esa casa cuando la encuentran adornada y barrida. Y eso tiene una connotación, una explicación muy profunda, fuerte en nuestra vida espiritual. Y siempre, repito, lo hablamos cuando se trata de liberación. Entonces una persona a quien se le hace liberación, se le dice, cuide la liberación, porque si no es peor, vienen 7 más. Es decir, que si tenía 1, ¿queda con cuántos? ¿Queda con cuántos? 8. Pero ¿a qué es lo que, o a qué vamos? ¿Dónde apuntamos? Y es que cuando esa casa está adornada y vacía y barrida, siempre, por ejemplo, en el encuentro hablamos de llenarla con el Espíritu Santo. De hecho, él dijo, yo voy a hacer morada. Y si hay morada, hay manifestación. Pero si esa casa no se llena, viene el diablo y la llena. Es decir, que el diablo sabe ese principio de Dios. Y entonces, si en esta casa no se manifiesta Dios, entonces se manifiesta el diablo. Punto. Eso no tiene vuelta. Yo no sé qué queremos, qué preferimos. Pero siempre en una casa se manifiesta lo que ella tiene. Cuando tu casa está llena del Espíritu de Dios, Él dijo que venía y haría morada en ti, entonces dice, me manifestaré. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios está en mi casa, en esta casa se manifiesta el Espíritu de Dios. Pero si la dejo vacía y viene y la ocupa el diablo con sus 7 o 14 o 21, entonces la manifestación que hay es la manifestación del diablo. Punto. No hay lugares intermedios. O se es o no se es. O se manifiesta Dios o se manifiesta el diablo. Tremendo problema. Manifestación.
Entonces, el cielo establece una morada para manifestarse. No es simplemente cristianismo, ni religión, ni rito, ni formalismos, sino una invasión del cielo en la tierra para manifestarse. Cuando el cielo invade, invade en la tierra, hay manifestación. Hay manifestación, la atmósfera cambia. Dice que Él te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz, para que recibas perdón de pecados, para que sean abiertas puertas, para que las obras de Satanás sean deshechas, para que recibas herencia entre los santos. Cuando Dios hace morada en mi vida, entonces cambia mi atmósfera, cambia el ambiente. Porque el ambiente del mundo no define mi comportamiento, ni mis relaciones, ni mis respuestas. Ahora el cielo es quien define todo esto. Ahora, ¿cómo puedo vivir así si no lo entiendo? ¿Cómo puedo vivir de esa manera si yo no tengo un entendimiento, una claridad de eso? Ahora, dentro de los textos que leímos, aparece una palabra que se llama morada, casa, morada. El Espíritu estará en ustedes para siempre. Y luego viene la palabra manifestación. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Pero veía bueno, había tres cosas en las que quiero que puntualicemos o que subrayemos ahí. Tres palabras. La primera de ellas fue morada, la segunda manifestación y la tercera paz. Tres cosas importantísimas dentro de todo este contexto: morada, manifestación y paz. Porque tiene que haber una invasión del cielo interna para que haya una manifestación externa. Ahora, es triste ver cuántos cristianos permitimos que la atmósfera del sistema defina nuestras situaciones, cuando en realidad quien debe definir nuestras situaciones debe ser el reino, el ambiente del reino, la atmósfera del reino. Pero cuántas veces la atmósfera del mundo y la atmósfera de las circunstancias define nuestras situaciones, y caemos todos en eso. Por algo Jesús dijo: por nada estéis afanosos. Por su palabra fue dicho: no se afanen por nada. No dejen que las manifestaciones externas del mundo los acosen a ustedes. Él sabía lo que vendría ahora. Él sabía los tiempos por los que estaríamos pasando en estos momentos. Él sabía lo que tendríamos que sufrir y lo que vendría dentro de todos estos tiempos finales. Él sabía y dijo: no se afanen por nada, porque eso les puede producir un tremendo problema. Esta mañana, mientras venía en el taxi, el taxista empezó a contarme algunas cosas. Dentro de todo lo que me contó, me dijo: estoy con un problema renal severo. Tengo los riñones dañados, el hígado dañado. Y entonces todo por un problema de estrés y de angustia. Me dijo: entonces ya me mandaron al psicólogo, porque los médicos dijeron: esto tiene que ser arreglado por psicología, porque tu problema es un problema, mientras no mejore su estrés, no mejore su angustia, eso no va a mejorar. Y entonces el psicólogo ya le dijo esto, y me dijo: yo no encontré nada en ese psicólogo, y entonces me dijo que, y yo resulta que bueno, esto más, entonces ya me remitieron al psiquiatra, porque dijeron que esto va más para allá, pero mis riñones y mis pulmones están colapsados. Y eso entonces nos dice mucho
de lo que Jesús quería evitarnos a nosotros. Por nada estén afanosos. Y hoy el estrés está matando más gente que el cáncer. Y Jesús sabía eso. No se afanen por nada, si no sean conocidas sus peticiones delante del Padre. Y entonces allí hay una tremenda problemática, y es que nosotros, desafortunadamente como iglesia, estamos inmersos también en eso y nos controla eso y caemos en lo mismo, y la atmósfera del mundo nos coge y nos mete dentro y nos lleva al mismo estrés. Y Jesús sigue diciendo: no se afanen por nada. Algunos añitos atrás, el médico que me trataba me dijo: don Josías, o usted se calma o se muere. Me dijo: escoja, tiene dos opciones. Porque como iba, me dijo: se calma o se muere. Y entonces por eso usted de 12 a 2 de la tarde en la casa no le contesta a nadie el teléfono. Por eso en mi celular tampoco le contesto a nadie. Solo al que tengo ahí puestico metido le contesto. Los demás, si no lo tengo ahí, puede amanecer timbrando ese teléfono que jamás lo volví a contestar. Yo necesito como tranquilidad, esto, porque tengo que ayudarme. Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Ay, ya iban a soltar un amén. Con eso. Con eso. No, pero pues hay que sabiduría. Bueno, concluimos en eso. Pero entonces lo que decíamos es que el sistema, el ambiente del mundo nos envuelve. El afán, la ansiedad, la carrera, corra, hágale, allí, allá, y el última. Cuando nos vemos estamos sin aliento ya por los afanes de la vida, y el mundo nos envuelve en su atmósfera. Pero resulta que no tiene que ser así, porque es la atmósfera del reino la que tiene que envolver el mundo. Es lo que debería ser. Entonces cuando el cielo hace morada en mí, mi atmósfera cambia. Mi atmósfera tiene que cambiar. Estamos hablando entonces de morada, de manifestación y de paz. Entonces dijimos que donde hay morada de Dios, en esa casa hay manifestación de Dios. Él dijo: me manifestaré. Si Dios vive en tu casa y el clima no cambia, debes revisarte. Algo no anda bien. ¿Aló? Si Dios vive en tu casa y el clima no cambia, debes revisarte. Algo no anda bien. Adán vivía en el huerto y había un clima especial cuando Adán y Eva fueron creados y vivían allí en los primeros años. Pero llega el pecado y el clima cambió totalmente. Se desconectan del cielo y el clima cambia, la atmósfera cambia. Mientras el cielo invadía el paraíso, mientras el cielo, gracias por apagarlo, mientras el cielo invadía la tierra, la atmósfera era distinta. Pero cuando ellos caen en pecado, la atmósfera cambia totalmente. Ahora Noé vive en un mundo perverso, terrible. Conocemos lo que dice la palabra acerca de los días de Noé. Eran días terribles, era gente terrible, corrompida y condenada a la destrucción. Pero Noé y su familia vivían en otro clima. Y es exactamente lo que tiene que pasar hoy. Noé y su familia vivían en medio de un clima hostil, terrible. Era una gente que fue condenada a muerte, al diluvio y a ser borrada del mapa. Pero él y su familia vivían en otro clima. Era una cápsula con un clima distinto dentro de un clima aterrador.
Esa era la familia de Noé. Allí en esa casa había cielo, un cielo que definía todas sus vidas. Dice que Noé caminó con Dios. Y para que usted camine con Dios en un mundo corrompido, usted necesita vivir en otro clima. Para que usted pueda caminar con Dios en un mundo corrompido como el que vivimos hoy, usted necesita estar en otro clima. No se puede de otra manera. No se puede de otra manera. Usted tiene que vivir envuelto en otra atmósfera. Y le van a decir que está loco. ¿O no? Para usted vivir en un ambiente como el que vivimos hoy, en un clima como el que vivimos hoy, usted tiene que vivir en otro clima, en otra atmósfera, en otro ambiente, y le van a llamar loco. Porque es que es una locura. Es que yo no me imagino uno yendo por un carril de una carretera de 8 carriles, o 4 o 2 que sean. De allá para acá vienen 8 carriles y carros a toda la que marca. Y yo en mi sprint de aquí para allá. ¿Qué será lo que dicen los que van pasando? Bueno, es que no van pasando. A la primera vuelta ahí quedé. Pero ¿qué será lo que dicen los que vienen de allá para acá cuando ven mi carro de aquí para allá? ¿Qué van a decir? Este mucho animal, esta bestia, ¿está loco? Tiene que estar loco para enfrentarse a eso. 8 carriles de allá para acá y yo de aquí para allá como si nada pasara. ¿Qué tienen que decir? Pues van a decir que estoy loco. Y es que es exactamente lo que pasa en la vida cristiana. Es exactamente lo que pasa en el reino. El mundo viene de allá para acá por sus 8 carriles y nosotros los del reino vamos en contravía. Y cuando pasamos, ellos dicen, ¿está loco? Por eso allá afuera dicen que tú y yo estamos locos. O que dicen, es que este es raro. Este es raro. Te van a decir raro. Pero lo que pasa es que si los impíos y los que lo rodean a usted no lo ven raro, es porque usted es uno de ellos. Pero allá nos van a decir que somos raros. De hecho dicen que somos raros. Es que no hay otra cosa más rara que un hijo del reino. No hay cosa más rara que un evangélico, pero de verdad, de los del reino. Un evangélico del reino es raro. Y ese grave problema es que si los de allá no lo ven raro a usted, es porque usted es igualito a ellos. Porque uno cuando ve una cosa rara, uno se le pican los ojos por mirar o no. Usted ve otra persona rara y usted no mira por ética, por respeto, por educación, por no sé qué, pero que se le va el ojo, se le va. Y usted quisiera... ¿Cuánto más aquí en la iglesia? Si hay gente rara en la iglesia. En la iglesia hay gente rara. Pero decía que si no me ven raro es porque soy igual a ellos. Y eso tiene un tremendo problema ahí. Bien grave. Es de lo que estamos hablando cuando decimos, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Saben lo que nos estamos metiendo cuando rezamos, venga tu reino? ¿Sabe lo que estamos pidiendo? ¿Sabe lo que se desata en el cielo? Y el problema en que se mete Dios. La primera vez en que Dios en problema es cuando la gente le dice, venga tu reino. Y dice, ¿cómo le mando el reino? Si usted no puede con él, no sabe lo que está pidiendo. Porque todo el que es del reino, en el reino, allá arriba en el reino, hablaremos ahora un poco de eso, allá se vive en contravía. Y entonces, ¿cómo me va a mandar cielo para acá si yo no soy capaz de vivir en contravía?
de ir en contravías, y yo no entiendo eso. Él no me puede mandar el reino para que yo lo ponga a reinar y a rodar por donde ruedan los reinos de acá. No, el reino del cielo va en contra vía de lo que es el reino del mundo. ¿En qué me meto cuando le digo, venga tu reino? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando yo pertenezco al reino, mi manera de responder es otra, mi mentalidad es otra, mi seguridad es otra, porque soy morada de Dios, donde se manifiesta el cielo. En Abraham había cielo. Él vivía una vida totalmente distinta. Él vivía en otra atmósfera, en medio de un mundo pagano. Bien pagano, pero él vivía en otra atmósfera, le rodeaba otra atmósfera. Igual Isaac, donde todos peleaban por agua, Dios se la daba a él en abundancia, porque él vivía en otro clima, en otro nivel, en otro reino, en el clima del cielo. Por eso el reino no es solamente cantar coritos y hacer palmas y cargar pandereta, o danzar, o gritar, eso no es reino. Reino es vida del cielo en la tierra. Miremos Génesis 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Anótesme eso allí, déjame ese texto. Es interesante anotar por qué dice que subían y bajaban. ¿Por qué, si los ángeles están en el cielo, se supone que debe decir que bajaban y subían? Pero el texto dice que no, que subían y bajaban. Subían y descendían. Se supone que debían bajar y subir, era al revés. Y lo puso ahí al revés. ¿No será que algo quiere decir? Yo hubiera escrito que los ángeles bajaban y subían. El escritor Moisés puso que subían y bajaban. Le faltó revelación a Moisés. ¿Será? 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Israel, de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. 14 dice que, ¿hasta dónde leemos? Muchas veces los sueños son el resultado de un platado de frijoles. Pero qué especial cuando los sueños son una revelación de Dios. Y qué bueno que podamos discernir eso. Muchas veces pueden ser una entrada a algo celestial. Dice que subían y bajaban. ¿Sabe por qué dice que subían y bajaban y no que bajaban y subían? Ellos subían entonces porque ya estaban acá. Si dice que subían y bajaban es porque ya estaban acá abajo. Porque ya vivían acá abajo. Uno supone que ellos viven en el cielo, tenían que bajar. Pero me dice que subían es porque entonces ya vivían acá. Y eso nos va enseñando algo en lo que nos vamos metiendo. Y miremos que no hay ninguna incongruencia, ni Moisés al escribir estaba equivocado, porque Juan 1, 50 y 51 nos corrobora. Respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ¿qué? Que suben y descienden. Otra vez, que suben y descienden.
Miren que Jesús le está corroborando. Moisés no se equivocó cuando escribió. Los ángeles subían y descendían. Y Jesús lo corrobora aquí. Ustedes van a ver lo mismo. Y vamos a mirar entonces más adelante, mirando a Moisés, ¿por qué? Entonces, es que la escalera misma era Cristo Jesús. Y es que cuando Cristo te trae y te conecta con el cielo, te sube y te baja por la escalera, entonces te es revelado el cielo, me he revelado el cielo. Cuando hay tanto predicador por ahí compartiendo tantas cosas, usted cerciórese que ese predicador ha subido por la escalera. Cerciórese de que ese que le está predicando a usted ha subido por la escalera. Y está dentro de esa conexión del cielo y la tierra. Tienes entonces que dejar que el Espíritu te suba por la escalera y te lleve y te revele la verdad en estos días de tanta mentira. Génesis 28, 13, 14 y 15. He aquí Jehová estaba en lo alto. Bueno, ya leímos el 13, 14, esto ya, si tu descendencia como el polvo, benditas serán tu simiente. 15 dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le dice, yo estaré contigo, le dice a Moisés. Pero mire tremenda bendición, míreme acá. A Moisés le dice, no te preocupes, no tengas temor, que yo voy a estar contigo. Pero a nosotros nos dijo, yo voy a estar con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Eso es grandioso, eso es otra bomba. No solamente va a estar con nosotros, sino que va a estar en nosotros. Voy a estar en ustedes para siempre. Pero ¿para qué va a estar en nosotros? Estábamos hablando de que donde Él vive, donde Él hace morada, Él se manifiesta. Si Él quiere estar en mí, no es otra cosa más que para que yo me exhiba y exhiba dones y exhiba ministerio y exhiba cosas. No, si Él está en mí, hace morada en mí, es para manifestarse en mí. Para manifestarse. Es la razón por la cual Dios hace casa en tu casa, hace morada en tu vida, es para manifestarse en tu vida. Y si Dios está allí, tiene que haber manifestación. Si hay reino, tiene que haber manifestación. Tiene que ser. Tiene que haber manifestación. Tiene que verse la manifestación de Dios. Allí estaba Jacob, fugitivo, viéndose casi muerto por la persecución de su hermano. Pero Dios le dice, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Como estuve con tus padres, estaré contigo. Solo entra en mi atmósfera, le dice. Tienes que ver, no lo que viene de acá, de la tierra, sino que tienes que ver lo que viene por la escalera. Reino. Y es fundamental la lectura de lo que le damos a nuestras situaciones. Pero, ¿cómo darle una lectura correcta a nuestras situaciones si no estamos en la atmósfera correcta, en la atmósfera del Espíritu? Dice que Jacob tuvo miedo. Versículo 17, tal vez. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Vamos metiéndonos allí en la parte final. Jacob dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que qué, que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso los ángeles subían y bajaban. Primero subían, porque acá abajo había una embajada de ángeles, donde estaban los ángeles, ellos vivían acá, ellos ya estaban acá. Dijo, yo no me había dado cuenta. En el versículo siguiente, Génesis 28, 16, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando él despertó, porque en ese lugar dijo él que había casa de Dios. De hecho lo llamó Betel, que significa ¿qué? Casa de Dios. Es decir, en ese lugar era casa de Dios. Por eso los ángeles subían, porque ya estaban acá, porque acá había una embajada del cielo.
y resulta que usted es casa de Dios, tiene que haber embajada del cielo. Y no solamente había una escalera, sino que había una puerta. Es decir, que nosotros somos una puerta por donde la gente entrará a esa escalera, que se presta para que la gente pase y entre por esa escalera. Esa escalera es Cristo, quien hace conexión entre el cielo y la tierra, quien trae el reino de los cielos y lo implanta en la tierra. Jacob dice: yo no me había dado cuenta que esto era casa de Dios, tu lugar terrible. Por eso los ángeles estaban abajo y ellos subían y volvían a bajar trayendo reino a la tierra. Pero resulta que nosotros somos casa de Dios. Usted es un Betel de Dios, yo soy un Betel de Dios. Y si yo soy casa de Dios, tiene que haber manifestación. Tiene que haber manifestación de Dios. Porque si no hay manifestación de Dios, eso de que somos del reino está en veremos. ¿Cuántos evangélicos hay por ahí? Igual que Jacob. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y hace rato que vienen por acá. Hace rato que se congregan y ni sabían. Ya no habían visto. Pero hay una buena noticia: tú eres casa de Dios, tú eres Betel de Dios. Pero la otra cosa allí es que tiene entonces que haber manifestación de Dios. Tiene que haber manifestación de Dios. Tiene que haber una atmósfera distinta. Porque no hay un lugar en la Biblia, no hay ni un lugar a través de la palabra donde Dios se haya manifestado y la atmósfera no haya cambiado. Todo lugar en la palabra donde Dios se manifestó, la atmósfera cambió. Todo lugar en la Biblia donde Dios se manifestó, hubo una atmósfera distinta. Y si Dios se manifestó en tu vida, tiene que haber una atmósfera distinta en tu vida. Tiene que ser. A causa de que eres un Betel, una puerta al cielo. Eso es mucho más que cristianismo, que sectarismo, es más que religión, es más que cuatro paredes, que rituales. Esto es cielo en la tierra, esto es cielo dentro de ti. Entonces mi atmósfera celestial altera el clima terrenal. Tiene que ser así. Cuando usted sienta aprisionado, cuando usted sienta acorralado, entonces usted se arrodilla y se conecta con el cielo. Dígale al Espíritu Santo: tómame de la mano, vamos, súbeme por la escalera. Se me está complicando la cosa en la tierra. Quiero que baje el cielo a la tierra, que se manifieste, baja el cielo para que esto cambie. Y seguro que el cielo baja y la atmósfera cambia. Pero pasa que muchas veces, en vez de orar y decirle al Espíritu: súbeme por la escalera, miramos para otro lado y nos agarramos de otra cosa, menos de la escalera. Y eso nos pasa. Donde hay manifestación del cielo, entonces siempre habrá una imposición sobre lo terrenal. Juan 1:1, del 1 al 5, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que donde hay reino, el reino se impone, la atmósfera del reino se impone sobre la atmósfera terrenal. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque la luz es atmósfera, clima del cielo. Y ningún clima de la tierra prevalecerá contra el clima del cielo. Al menos eso está diciendo esa palabra.
Lo de arriba, lo de abajo se somete a lo de arriba siempre. Entonces Él hizo morada, hizo una casa para mostrar su gloria. Y eso tiene que ver con nosotros como iglesia. Donde Jesús llegaba, todo cambiaba, porque Él estaba lleno del cielo. En toda circunstancia. Escuche eso, ya vamos terminando. Miramos entonces cómo cuando Jesús llegaba, cuando Jesús estaba, siempre el reino se manifestaba, porque Él traía el cielo con Él. Él traía siempre con Él la atmósfera del cielo. Un día había un problema que había como 5,000, 15,000 personas por alimentar. Y entonces como ni todas las panaderías de Palmira alcanzarían para darle un pan a toda esa gente. Pero Jesús llegó y arregló ese problemita así. Porque es que en el reino eso es así. Cuando se vive en el reino eso es así. Él vivía en otra atmósfera. Un día la barca se estaba hundiendo, los discípulos iban allá y mientras ellos se estresaban, Jesús ¿qué hacía? Dormía, porque es que así es en el reino. En el reino nadie se preocupa por. En el reino, allá en el cielo y en el reino. Por eso los ángeles subían de aquí pero volvían a bajar, porque ellos tienen que traer cielo a la tierra. Es donde nosotros debemos vivir, en ese ambiente. Jesús vivía en otra atmósfera. Mientras la barca se hundía, Él dormía. Porque así es en el cielo. Él vivía una atmósfera de cielo. Y eso es lo que quiere enseñarnos, pero qué difícil nos ha sido aprender eso. Que mientras el mundo se está cayendo, nosotros podemos dormir, pues que se caiga, ¿qué le hacemos? Y es lo que Jesús estaba enseñándonos. Es que en el cielo es así. En el cielo es así. Nosotros vemos tantas cosas. Él vivía lleno del cielo. Un día no había una plata para pagar los impuestos. Y él se le arma un problema por eso. Entonces le dice a Pedro, vaya, le abre la boca a ese pescado y le saca la plata de allí, vaya y pague. Y nos queda ahí para ir al deleite. Resulta que en el cielo es así. Yo no me imagino a Jesús estresado. ¿Y ahora qué hacemos? Y Judas que se fue con esa chuspa. Y ahora. Y para saber si había algo ahí, ¿no? Para saber si había quedado ahí. Y Pedro, le compraste los parches a la batería, compraste las cuerdas del bajo, y luego no quedó nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Jesús empieza a estresarse. No, es que en el cielo es así. Va a abrir la puerta, la boca de pescado y saca la platica de allí. En el cielo es así. Y él vivía atmósfera del cielo acá en la tierra. Y eso es lo que nos enseña. Por eso es lo que él quiere decirnos y lo que nos está enseñando cuando dijo, venga tu reino. Que bajen los ángeles por la escalera y traigan cielo a la tierra. Porque cuando eso pase, yo podré vivir como Jesús vivía. Él no se preocupaba por nada. Mientras el barco se hundía, él estaba durmiendo. Porque él vivía en la atmósfera del cielo. Él vivía el reino de allá, lo había traído acá. Por eso nos enseñó a decir, venga tu reino, tráigase tu reino acá. Pero para eso se necesita la escalera. Y si no hay nuevo nacimiento, no hay escalera. Esa escalera es Cristo. Él es quien hace la conexión entre el cielo y la tierra. Necesitas la escalera. Pero muchas veces queremos vivir independientes de la escalera. Y no se puede. En estos días salí a comprar el pan. Yo compré el pan por la mañana. Salgo en chanclas y en bermudas y camisilla. Es que en estos días iba a comprar las arepas a las 6 y me encontré un hermano. Pastor, ¿ese es usted? Dije, no, espérate que voy a ponerme corbata para ir a comprar arepas. Él como me ve, no solo me ve los domingos aquí así, él cree que yo voy a comprar arepas en corbata. Y no podía creer, me miraba y me miraba, no puedo creer que hacía el pastor. Claro, es que acá los pantalones anchitos me hacen mejor, ¿no? Ayudan.
Ustedes me hacen salir del tema y me hacen perder. Ya ahora pasar por donde iba y volverme a encaminar. Culpa a ustedes. Estábamos diciendo que Jesús traía, él vivía en la atmósfera del cielo, él no tenía problema con nada. Un día llegan los discípulos y ya un endemoniado ahí, no le podían sacar ese virolico, y entonces les dijo: hombre de poca fe, pam, y lo sacó. Él vivía en otra atmósfera. Y nosotros una liberación y nos da el otro día, pues, y que traigan agua, porque esto se daba para largo. Y Jesús era pan, ya. Él vivía en la atmósfera del cielo, no tenía problema. Él vivía en la atmósfera del cielo. Eso dijo cuando nos enseñó: venga tu reino. Que se transporte el cielo. Pero decíamos que para eso necesitamos la escalera. Y esa escalera es Cristo. Tenemos que entender lo que estamos pidiendo cuando decimos: venga tu reino. ¿Qué pasa cuando recibimos un diagnóstico médico? ¿Aló? ¿Qué pasó con David cuando estuvo frente a Goliat? Él no se dejó influenciar por el clima de la tierra en la que todos estaban influenciados. Saúl estaba que temblaba. Los otros soldados estaban que temblaban, y todo el mundo acuscambao, del verbo acuscambarse. Y todo el mundo estaba chicopalado, agallinado, porque Goliat estaba allí injuriándolos y estaba provocándolos, y todo el mundo iba retrocediendo, y todos estaban en un clima distinto. Pero David irrumpe en un clima totalmente distinto al de ellos. David tenía clima del cielo. En el cielo no hay miedo, en el cielo no hay temor, en el cielo no estaba eso. Y David vivía en un clima distinto al que estaban los hermanos. Estaba Saúl, estaban los soldados, estaban todos achicopalados por allá, todo esto con temor y todo esto. Pero él viene en otro clima, totalmente distinto. Y a mí me impactó mucho lo que pasó con Jacob cuando llegó donde Faraón. No tengo el texto aquí porque no es parte de, pero ojalá cuando usted pueda leerlo. Cuando Jacob llega y José lo presenta ante Faraón, Faraón le dice: ¿cuántos son tus años?, le pregunta a Jacob, y ahí tiene un diálogo, y dice que Jacob se levantó y bendijo a Faraón. Eso es impactante, porque Jacob era un don nadie. Jacob venía oliendo a chivo. Era para los egipcios, era una lacra. Era insignificante. Y siendo pastor de ovejas, con mayor razón. Eso era para esclavos. ¿Qué viene esto? Faraón era el Dios. Él se hacía pasar por Dios. Era Dios. Y entonces viene este don nadie y me levanta la mano y lo bendijo. Dice que Jacob se levantó y lo bendijo. Ese sí es mucho atrevido. Como que no sabía frente a quién estaba. Horus, Dios en la tierra. Dios en la tierra. Y este no sabe con quién está hablando. Está hablando con el mismo Dios, Faraón, para que vengáis que a bendecirme. Pero no, es que Jacob vivía en otra atmósfera. Jacob sabía lo que tenía dentro. Jacob sabía a quién tenía dentro, a alguien más grande que al Faraón. Que el que él tenía dentro tenía más autoridad que ese que se hacía creer Dios y se hacía pasar por Dios. Aunque era a los ojos de todo el mundo tal vez un viejito insignificante, él sabía quién estaba dentro, sabía quién vivía dentro de él, sabía el que tenía dentro de él, y ese se levantó confiado, sabiendo de quién era él, y bendijo a Faraón, porque sabía lo que tenía. Ese vivía en otra atmósfera, tan distinto a nosotros. Eso es lo que nosotros entonces pedimos cuando decimos: venga tu reino. Póngase. Padre, gracias. Gracias por ministrar tu palabra en nuestro corazón. Gracias por ministrar tu palabra en nuestra vida.
Gracias por hablar a la necesidad de nuestro corazón en esta mañana, como te lo hemos pedido. Muchas gracias.